Hoy vamos a ver la estructura del there was y there were. Ya habíamos visto en la clase pasada el verbo to be en pasado. Recuerden que tenemos dos formas para el verbo to be en tiempo pasado, que es was y were. Was para singular y were para plural. Bien, ahora vamos a utilizar el mismo verbo to be, pero ahora con otra estructura. Vamos a agregarle la palabra there. There was y there were. There was para singular, there were para plural. Primeramente, esta estructura, there was y there were, se va a utilizar para expresar cantidad en pasado, existencia en pasado, qué había. Vamos a ver un ejemplo en una oración singular y en una oración plural, para que vayamos entendiendo la estructura. Había una mujer en el parque. There was a woman in the park. Había una sola mujer en el parque, singular. Voy a utilizar there was. Ahora tengo otro ejemplo. Había dos mujeres en una cafetería. Si se dan cuenta, es la misma expresión de había. Pero aquí como es en plural, son dos mujeres en una cafetería. Ya no voy a utilizar there was, sino voy a utilizar there were. ¿Por qué? Porque es plural, aunque el significado sea el mismo en español. There were two women in the cafeteria. Había dos mujeres en una cafetería. ¿Ok? Para esto se utiliza esta estructura. Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que tener siempre en cuenta para usar esta estructura. Tenemos que saber si el verbo to be lo vamos a utilizar en singular o en plural, en tiempo pasado. Es decir, si vamos a utilizar was o vamos a utilizar were. Bien, para poder utilizar esta estructura, necesitamos saber cómo hacer oraciones en forma afirmativa, cómo hacer oraciones en forma negativa y cómo estructurar oraciones en preguntas. Para la forma afirmativa lo vamos a utilizar como lo habíamos visto, there was y there were. Había una mujer en el parque, there was a woman in the park. Había dos mujeres en una cafetería, there were two women in a cafe. Aquí no hay ningún problema, voy a utilizar la estructura, la expresión there was y there were, ¿ok? Según corresponda, singular o plural. Ahora, para que yo pueda estructurar una oración en forma negativa, voy a tener que agregarle la partícula not que indica negación. ¿Cómo quedaría? There wasn't a woman in the park. ¿Dónde voy a agregar la partícula not? A la expresión was y were, es decir, al verbo to be en tiempo pasado. Y acuérdense que para escribirlo en forma negativa le agrego la partícula not. Puedo hacerlo con contracción, wasn't, weren't, o puedo escribirlo de manera completa, was not o were not. ¿Cómo quedan mis ejemplos? No había una mujer en el parque. There wasn't a woman in the park. No había dos mujeres en una cafetería. There weren't two women in a cafe. Tengo que saber siempre si es singular o es plural para poder utilizar was o were de manera correcta. Les decía que podemos colocar la forma completa there was not o there were not, pero en la expresión oral generalmente utilizamos la contracción wasn't o weren't. Para hacer documentos formales escritos tenemos que escribir completo. There was not o there were not. Así es como estructuramos oraciones negativas con esta estructura, con esta expresión. Ahora vamos a ver cómo hacemos preguntas. Para formar preguntas, ahora vamos a invertir la posición del verbo to be y la partícula there. Ahora, para las preguntas, primero tengo que colocar was o were, según corresponda. Ejemplo, ¿había una mujer en el parque? Was there a woman in the park? Y si se dan cuenta, primero colocamos was y después there. Y como es una oración en singular, una mujer, voy a utilizar was. Was there a woman in the park?
Ahora, para la forma en plural, were there two women in a cafe? Y coloco primero were, ¿ok? Ahora, si esta es una pregunta, me está exigiendo una respuesta. ¿Cómo puedo colocar la respuesta a estas expresiones? Bien, voy a tener respuestas cortas. Para dar una respuesta corta, debo utilizar la misma expresión del verbo to be en pasado was o were con la que yo hice la pregunta. Ejemplo, was there a woman in the park? ¿Había una mujer en el parque? Respuesta positiva, yes, there was. Negación, no, there wasn't. Porque puedo tener dos respuestas. Puede ser afirmativa o puede ser negativa. Forma del plural. En pregunta. Were there two women in a cafe? Yes, there were. No, there weren't. Si se dan cuenta, con la expresión que yo pregunté es con la que voy a contestar. Was there? Yes, there was. Was there? No, there wasn't. Were there two women in a cafe? Yes, there were, porque estoy preguntando con were, ¿ok? Entonces, tenemos aquí las respuestas cortas para la expresión there was o there were, ¿ok? Bien, ahora vamos a practicar cuándo utilizar there was y cuándo utilizar there were. Ustedes tienen ya la hojita esta de práctica. Vamos a encerrar en un círculo qué le corresponde a esa oración, was o were. Van a encerrar con un círculo, por favor, de preferencia con tinta roja o azul para que se note bien, o con un marcatextos van a colocar si la oración requiere was o were. ¿Ok? Una vez que ya hayan realizado esta actividad, la entregan, le colocan su nombre y la entregan para poder calificarles. ¿Ok? Bien, una vez que ya realizaron esta actividad, vamos a ver el resumen. El resumen de las expresiones y la forma afirmativa, negativa e interrogativa para utilizar la expresión there was y there were. Forma afirmativa, there was a disco around the park, y utilizo la expresión there was para singular y there were para plural. Para la forma negativa, voy a aumentar la partícula not. There was not, con contracción sería there wasn't para singular, there were not o there weren't para plural. Y para las preguntas, acuérdense que se invierte y ahora colocamos primero was o were. Was there para singular y were there para plural. Recuerden que si es pregunta, me va a exigir una respuesta. Bien, este es el resumen de las tres formas para poder utilizar there was y there were. Bien, de tarea van a realizar la siguiente actividad en su libreta. Van a elegir qué es lo que le corresponde a esa oración, was o were, de acuerdo a el sujeto que se está utilizando, si es plural o si es singular, ¿ok? La número 2 es una pregunta. También tengo que elegir si voy a iniciar con was o con were y mi respuesta como es positiva, pero ¿cuál le corresponde? Was o were, ¿ok? Entonces, esta actividad la van a realizar en su libreta, van a copiar las oraciones y van a ir encerrando en un círculo la respuesta correcta, was o were, ¿ok? Bien, pues esto es lo de la clase de there was y there were. Una vez que ya hayan realizado esta actividad, pueden acudir para su calificación.